Hoy finalmente has encontrado tiempo para poner en orden el desván de la vieja casa de la abuela. Una por una, vas tirando cajas polvorientas llenas de cosas innecesarias. Y de repente, tu mirada se detiene en una carpeta de cuero. Oh. Es el viejo álbum de fotos de la abuela. Con cuidado, quitas el polvo y lo abres, quedándote maravillado por los recuerdos que te inundan. Aquí está la abuela con tu padre, todavía un niño en brazos. Aquí están ella y el abuelo, quien pasó toda la guerra contra los fascistas. Aquí hay recortes de periódicos de la época de la guerra en los que se habla de la rendición de Hitler y su ejército. Y entonces, como persona moderna, te viene una simple pregunta: ¿y qué tipo de Estado fue este que generó el fascismo? ¿De dónde vino Hitler y cómo llegó al poder? Desciendes con cuidado del desván y te acomodas cómodamente, porque ahora intentaré responder estas preguntas. Para comenzar, necesitamos viajar a Alemania hace más de 100 años, en 1918. A veces sucede que un pequeño evento puede influir enormemente en el curso de la historia de un país. Esto fue lo que ocurrió en Alemania a principios del siglo pasado. En ese momento, el país estaba gobernado por el Kaiser Guillermo II. Una figura muy carismática, alrededor de la cual siempre había mucha pasión. El gobernante se distinguía por su carácter abrupto, su ambición y su amor por los gestos grandilocuentes. En sus sueños, Alemania era una gran potencia mundial, pero sus decisiones a menudo llevaban a crisis diplomáticas. El amor de Guillermo por la retórica bélica y su política expansionista fueron algunas de las causas de la tensión que condujo a la Primera Guerra Mundial. Este hecho será decisivo más adelante en la crisis económica de Alemania. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, hablemos de la situación en el país en 1918. Ese fue el cuarto año de la Primera Guerra Mundial. En Rusia, el líder del gobierno era Vladimir Lenin. Él se dirigió a los países en guerra y propuso un acuerdo de paz mundial. En ese momento, en Rusia, había una revolución y una guerra civil, y el país estaba demasiado debilitado para seguir luchando. Sin embargo, Gran Bretaña, los Estados Unidos y Francia no apoyaron la idea de Lenin, mientras que Alemania y sus aliados firmaron en la ciudad de Brest-Litovsk lo que se conocería como la Paz de Brest. Según los términos de este acuerdo, Rusia salió de la guerra, pero perdió grandes territorios, incluidos Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos y parte del Cáucaso. Ahora, Alemania redirige sus fuerzas del frente oriental al occidental y comienza una ofensiva. Pero las posibilidades financieras del país y sus fuerzas humanas están al límite. En ese momento, el pueblo de Alemania está descontento con la política del Kaiser Guillermo. Estallan levantamientos en suelo alemán, los trabajadores y los soldados forman consejos, exigiendo el fin de la guerra y la caída de la monarquía. El canciller Max Bern persuade al emperador para que renuncie al trono y ceda el poder a su sucesor, pero Guillermo no está dispuesto a dar ese paso. Las protestas populares crecen. Es otoño y todo el ejército alemán, agotado y desgastado, espera la paz. Pero uno de los almirantes alemanes decide reunir a la flota y dar la última batalla, por así decirlo, cerrar la puerta con estrépito antes de irse. Los marineros se niegan a cumplir la orden, sabiendo que es un suicidio, y se amotinan. Exigen el fin de la guerra, mejorar las condiciones de vida y el despido de los oficiales a quienes consideran crueles e incompetentes. La rebelión se extiende rápidamente y los trabajadores se unen a los marineros. El gobierno envía tropas para sofocar el levantamiento. Sin embargo, los soldados, en lugar de disparar a sus compañeros, a menudo se pasan al lado de los rebeldes o simplemente se niegan a cumplir las órdenes. Esto aumenta la magnitud del levantamiento y el arresto de los líderes de la rebelión solo avivó el odio hacia el gobierno. Las protestas populares se salen de control y se expanden por todo el país. A los pocos días, la multitud ya se agrupa frente a las ventanas del Reichstag. El Reichstag es el Parlamento de Alemania, así como el edificio donde se reunía este Parlamento. La gente,
aún más indignada, exige la destitución del emperador y el fin de la guerra. El canciller, dándose cuenta de lo peligroso que es el descontento popular, le informa al gobierno que el emperador ha abdicado. Por supuesto, esto era una mentira, pero los ministros ni siquiera lo sospechan. Con prisa, intentan encontrar rápidamente a alguien que dirija el país. El ruido de la multitud aumenta y, aprovechando el momento en que los demás se han ido a almorzar, uno de los ministros, Philipp Scheidemann, sale al balcón y anuncia a la multitud reunida abajo la creación de la República. Lo viejo ha caído. ¡Viva la República Alemana! La multitud se calma un poco y se dispersa, y nadie sospecha que el Kaiser ni siquiera sabe que lo han derrocado, en esencia. En Rusia, en tales casos, se diría, sin mí, me casaron. Sí, se proclamó la República, pero eso no detuvo el descontento popular ni, lo más importante, la guerra. La ofensiva en el frente occidental pronto se desaceleró y luego se detuvo por completo. Alemania perdió la guerra y tenía que firmar la paz. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Quién asumirá la ira del pueblo? ¿Quién será responsable por las cientos de vidas de soldados perdidas en vano? El general y político alemán Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff ideó un excelente plan. Propuso formar un nuevo gobierno con liberales y socialdemócratas. Que ellos firmen el tratado de paz, que claramente no favorecía a Alemania, y luego que sean ellos quienes asuman la responsabilidad ante el pueblo. Astuto e inteligente. Como ahora Alemania era una república, el cargo de líder lo ocupó Friedrich Ebert, uno de los líderes del Partido Socialdemócrata de Alemania, el más grande del país en ese momento. ¿Qué haces cuando los invitados ya están en la puerta y tú aún estás en pijama? Correcto. Haces un plan de acción. Decides qué hacer primero y qué puede esperar. Lo que necesitas hacer de inmediato, lo haces tú mismo, y el resto de las tareas las distribuyes entre los demás miembros de la familia. Así es también en la política. Lo primero que debía hacer el nuevo gobierno de Alemania era terminar la guerra. Y así lo hizo Ebert, aceptó firmar el Tratado de Paz con la Entente, en ese momento, la alianza de 3 países, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Los vencedores comenzaron a desarrollar las condiciones del tratado que, en primer lugar, les serían beneficiosas. Y para los alemanes, esto significaba un respiro de vida pacífica. Ahora, una tarea igualmente importante era la lucha contra los comunistas que habían sido liberados de las prisiones por el mismo Scheidemann, quien proclamó la República de Alemania. Él inmediatamente entró al gobierno, esperando calmar la ira popular. Los comunistas comenzaron de inmediato a hacer propaganda, esperando que los acontecimientos se desarrollaran como en Rusia. Ebert no podía permitir que el Partido Comunista tomara el poder, por lo que decidió encomendar este problema al nuevo viceministro jefe del Estado Mayor. Prometiendo estabilidad a las tropas, en forma de trabajo y alimentos, el gobierno obtuvo el apoyo de su autoridad y liberó al país de los comunistas, quienes comenzaron a ser perseguidos. Esto fue llevado a cabo por los llamados Freikorps, unidades de voluntarios compuestas por veteranos de guerra que no pudieron encontrar su lugar en la vida civil. No sabían cómo manejar martillos o palas, pero sí dominaban los Mausers, con los que resolvían fácilmente cualquier conflicto con aquellos que se interponían en su camino. Rusia observaba cómo se formaba el nuevo Partido Comunista de Alemania y brindaba todo su apoyo. Incluso envió a su embajador consejero a la patria de Karl Marx, quien compartió experiencias con los líderes comunistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Todo parecía marchar relativamente bien hasta que Ebert reemplazó al jefe de la policía de Berlín, quien mantenía una actitud comprensiva hacia los comunistas. El nuevo jefe de policía empezó a aplicar medidas mucho más estrictas. Comenzaron los disturbios. Los comunistas alemanes y los socialdemócratas de extrema izquierda intentaron proclamar un poder soviético en Alemania y comenzaron a preparar una rebelión. Pero su intento fue inmediatamente aplastado por los Freikorps y Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo fueron asesinados sin juicio ni pruebas. De esta forma,
el problema con el movimiento comunista fue casi resuelto. Quedaba una tarea más, y también bastante seria. Para gobernar el país, el poder debe ser legítimo y estar correctamente constituido. Se realizaron elecciones para la Asamblea Constituyente, se adoptó una nueva constitución y se aprobó el Tratado de Paz. Aquí es importante mencionar que, para evitar preguntas innecesarias y posibles disturbios populares, se decidió realizar la firma del tratado en una pequeña ciudad llamada Weimar, a casi 300 kilómetros de Berlín. Por eso surgió el nombre de la República de Weimar. Es decir, es el mismo país, solo que con un aderezo diferente. El nuevo Estado, nuevas reformas. La primera de ellas, el puesto más importante del país. Ahora, Alemania será gobernada por el Reichspräsident, presidente del Reich, el socialista Ebert, quien ya llevaba varios meses siendo, de facto, el jefe del país. Ahora esto es completamente legal. La segunda persona más importante del país, el canciller o primer ministro, será Philipp Scheidemann, quien desde el balcón del Reichstag proclamó la creación de la nueva nación. Mientras el nuevo gobierno de la República de Weimar lleva a cabo reformas, en Francia siguen discutiendo sobre las condiciones del Tratado de Paz. Aquí es importante recordar que fue Alemania, y personalmente el Kaiser Guillermo II, quien fue acusada de iniciar la Primera Guerra Mundial y se le obligó a pagar reparaciones, compensaciones por los daños causados por el conflicto bélico, que inicialmente ascendieron a 20.000 millones de marcos de oro, casi 7 toneladas de oro. Luego, la cantidad aumentó a 269.000 millones de marcos de oro, casi 100 toneladas de oro. Para entenderlo mejor, en términos actuales esto sería más de 600.000 millones de dólares. Una suma enorme. Está claro que para Alemania representaba un fracaso político total. Comprendiendo esto, el canciller Scheidemann se niega a firmar el acuerdo y presenta su renuncia. En su lugar llega Gustav Bauer. Pero él, al leer las condiciones del tratado y entender las graves consecuencias para el país, intenta obtener condiciones más favorables para Alemania y propone varios cambios en el documento, por cierto, sin que se tratara de cuestiones fundamentales. Los cambios tuvieron que ser enviados por escrito, ya que los alemanes ni siquiera fueron admitidos en la sala de negociaciones. Sin embargo, la Entente no cede y exige la firma del tratado, dándole a los alemanes 5 días para reflexionar. En caso contrario, Francia amenaza con reanudar las hostilidades y ocupar toda Alemania. Sabiendo que Alemania no podría resistir otra guerra, Bauer convence a la Asamblea Constituyente para que firme el Tratado de Paz. Se elige el lugar y la fecha, junio de 1919 en Versalles. Para Alemania, tanto el lugar de firma del tratado como el propio documento fueron profundamente humillantes. El 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, se firmó el Tratado de Paz entre los países de la Entente y Alemania, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial, o como se decía en ese momento, a la Gran Guerra. Las condiciones de este tratado para los alemanes fueron tan duras que, en cierto modo, contribuyeron al ascenso al poder de los nazis 14 años después. De hecho, este tratado no fue tanto un tratado de paz como una aceptación por parte de Alemania de su derrota en la guerra y una rendición política y económica total. Además de las reparaciones, la Entente exigió todas las colonias alemanas, los territorios previamente ocupados, así como sus barcos, submarinos, aviones e incluso trenes. Este tratado redujo drásticamente las fuerzas armadas alemanas y estableció nuevas fronteras en Europa. El Tratado de Versalles conmocionó al pueblo alemán. La gente comenzó a salir a las calles a manifestarse en su contra. Para calmar el descontento popular y quitarse la responsabilidad, los generales alemanes comenzaron a difundir rumores sobre una supuesta conspiración política, conocida como la puñalada por la espalda. Mientras los soldados alemanes, siguiendo las órdenes de sus comandantes, avanzaban hacia el enemigo, los políticos deshonestos, a sus espaldas, organizaron una revolución. ¿Quién tiene la culpa de esto? Nadie pudo dar una respuesta clara a esta pregunta.
Los generales acusaban al parlamento, a los políticos y al gobierno. El clero lamentaba la caída moral y culpaba al socialismo, al comunismo, a los sindicatos y, a veces, a los judíos de la traición. Pero lo más interesante es que todos creyeron en la teoría de la conspiración, el pueblo alemán, los países de la Entente e incluso el gobierno de la Nueva República, que fue el que firmó el tratado humillante. Hoy en día, la mayoría de los historiadores coinciden en que la leyenda de la puñalada por la espalda desestabilizó enormemente la República de Weimar y contribuyó al ascenso del nacionalsocialismo. La derecha estaba convencida de que el país realmente había recibido una puñalada por la espalda, mientras que los demócratas tuvieron que admitir que cualquier intento de aclarar los eventos era inútil. Pero dejemos esta cuestión a los historiadores y sigamos adelante. Los alemanes comunes no solo creían profundamente en la teoría de la conspiración, sino que también encontraban evidencia de ella. ¿Qué saben sobre Baviera? ¿Sobre la Baviera moderna o la de principios del siglo XX? Creo que en cuanto escucharon la palabra Baviera, los amantes de la cerveza sonrieron satisfechos. Baviera es como Alemania en esteroides, solo que con cerveza en lugar de proteína. Allí, los hombres llevan pantalones de cuero, los legendarios Lederhosen, y las mujeres con vestidos tradicionales, Dirndl, parecen haber salido directamente de un cuento de hadas. Lo principal en Baviera es la cerveza. Allí se cree que un litro de cerveza no es solo una bebida, sino un bocadillo ligero. La festividad más famosa es el Oktoberfest, donde los locales y turistas compiten en dos cosas: quién bebe más cerveza y quién puede cantar durante más tiempo las ruidosas canciones alemanas. Además, Baviera son los Alpes, los castillos y las ciudades donde las casas parecen de jengibre. Y, por supuesto, el rey Ludwig II, que construyó el castillo de Neuschwanstein, el que inspiró a Disney. Sí, incluso los cuentos de Disney empezaron en Baviera. Pero ahora estoy hablando de la Baviera moderna. Volvamos atrás, a la Baviera de 1918 a 1919. Cabe decir que toda Alemania era una comunidad de principados o, más simplemente, federaciones. Bajo la República de Weimar, no se reconfiguró el mapa del país, simplemente se les dio a estos principados el nombre de repúblicas. Y así, Baviera se convirtió en una república. En noviembre de 1918, como resultado de las manifestaciones populares, Kurt Eisner, miembro del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, USPD, proclamó Baviera como república, formó un gobierno provisional, del cual asumió el cargo de primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores. Nació la República Soviética en Alemania. Pero duró muy poco. En febrero de 1919, Kurt Eisner fue asesinado por un monárquico. Esto desató una serie de revueltas populares en Baviera. Un mes después, toda la república ya estaba envuelta en el fuego de la revolución. El nuevo gobierno comenzó a formar un ejército rojo compuesto por obreros y campesinos, a quienes les entregó armas y se puso a la defensa de su poder. El presidente de la Baviera soviética estaba formado por aventureros y demagogos que lograron mantener el poder en sus manos por menos de un mes. Pronto, la revolución fue sofocada por los mismos Freikorps. Los comunistas cometieron tantas tonterías durante su breve periodo en el poder que el pueblo común rechazó durante mucho tiempo la idea de un cambio de gobierno. Pero esto no es lo más importante para nosotros ahora. Lo interesante es que fue en el fuego de la Revolución Bávara donde un cierto cabo, Adolf Hitler, pasó por su bautismo de combate, luchando, no lo creerán, del lado de los comunistas. Sí. Hitler comenzó su camino precisamente con la lucha ideológica por el Partido Comunista de Alemania. Pero ¿cómo terminó en él? ¿Cómo se apoderaron las ideas del comunismo de su mente? Vamos a tratar de seguir el camino de Adolf hasta Baviera. El padre de Adolf Hitler, Alois Schicklgruber, nació fuera del matrimonio. Cuando su madre se casó, el padrastro le dio a su hijo adoptivo su apellido, Jedler. Pero el sacristán local, al registrar los nuevos datos de Alois, cometió un error.
Así nació el apellido Hitler, que se haría conocido en todo el mundo. En abril de 1889, Alois y su esposa, que era sobrina suya, tuvieron un hijo, Adolf. La familia de Alois vivía en Austria-Hungría, donde el cabeza de familia trabajaba en la aduana. El pequeño Adolf solía acompañarlo en sus viajes. Fue entonces cuando al niño le surgió por primera vez la idea de que Austria se uniera a Alemania. ¿Y por qué no? Esos pueblos son tan parecidos. Hablan el mismo idioma, tienen tradiciones culturales cercanas. Por cierto, en ese momento, esta cuestión flotaba en el aire. En Austria-Hungría, en ese entonces, la primera nación titular era la alemana, a la que pertenecía la familia de Hitler, seguida de los húngaros. Pero una gran parte de los súbditos del país eran eslavos, y luego todas las demás pequeñas naciones. Cabe señalar que la idea de unificar los principados alemanes en un solo país a fines del siglo XIX preocupaba a muchos. Los políticos proponían dos caminos. El primero era el camino de la Gran Alemania. Esto consistía en unificar toda Alemania con Austria-Hungría bajo el poder de los Habsburgo. Ellos poseían la mayor corona hereditaria y un ejército muy fuerte. Pero entonces, el Estado alemán tendría que abrir sus puertas a millones de eslavos y húngaros. Eso no se deseaba en absoluto. Así que optaron por el segundo camino, el de la pequeña Alemania. Unificaron todos los principados sin Austria alrededor de Prusia, con el apoyo del canciller prusiano Otto von Bismarck. Y en enero de 1871 surgió un nuevo estado, el Imperio Alemán. El rey prusiano Guillermo I prestó juramento como emperador de Alemania. Pero no todos estuvieron de acuerdo con esto. Surgió un fenómeno llamado pangermanismo, un movimiento cultural y político basado en la idea de la unidad política de la nación alemana sobre la base de la identidad étnica, cultural y lingüística. El movimiento se volvió popular y el joven Hitler también cayó bajo su influencia, soñando con unificar estos dos estados. En 1907, el joven Adolf llegó a Viena con la esperanza de ingresar a la Academia de Bellas Artes. Logró pasar la fase de selección, a pesar de la enorme competencia, pero sus trabajos fueron inmediatamente rechazados, sus dibujos solo mostraban paisajes y arquitectura urbana, sin personas. No pudo ingresar a otra institución educativa, ya que no tenía el diploma de secundaria. El joven nunca terminó la escuela. Después de gastar el dinero que le quedó de su madre, Adolf comenzó a vagabundear por las calles, sobreviviendo con pequeños trabajos, sin tener un empleo fijo. En esos años, Viena estaba gobernada por Karl Lueger, un antisemita y partidario del pangermanismo. Él hablaba frecuentemente ante el pueblo con sus ideas. Los discursos de este hombre inspiraron al joven Hitler y, cansado de su vida de vagabundo, decidió mudarse a Alemania. Adolf esperó a recibir la herencia de su padre y llegó a Múnich, donde un año después lo sorprendió la Primera Guerra Mundial. Lleno de ideas patrióticas, Hitler se enlistó en el regimiento de infantería bávaro y terminó en el frente. Su comportamiento como soldado fue caracterizado de diferentes maneras. Algunos decían que no era heroico y que a menudo se quedaba refugiado en las trincheras, mientras que otros, por el contrario, le atribuían hazañas en el frente. Algunos hablaban de él como un buen conversador, mientras que otros nunca oyeron una palabra de su boca. Pero dejemos que los biógrafos de Hitler se encarguen de esos detalles. Lo que ahora nos importa entender es que toda Alemania en esa época estaba atrapada por la idea de la unidad nacional. Esto se sentía especialmente en el frente, en las trincheras, bajo las balas del enemigo. No importaba de dónde venías, de qué principado, ni lo que te esperaba en el futuro. Tal vez morirías en esa batalla, tal vez resultarías herido, pero lo más importante era no perder el honor. Así pensaban los jóvenes soldados, y Hitler era uno de ellos. La guerra se convirtió para él y muchos otros en una especie de ventana, a través de la cual vieron la singularidad de la nación alemana. Al finalizar la guerra, Hitler regresó a Múnich, impulsado por ideas revolucionarias, y de repente se interesó por la política.
No había nada más interesante a su alrededor en ese momento. En abril de 1919 fue incluso elegido para el Consejo de la República de Baviera. Fue ahí donde lo capturaron los Freikorps después de la caída del gobierno soviético en Baviera. Hitler estuvo cerca de ser ejecutado, pero evitó ese destino traicionando a sus compañeros, los miembros más activos del Partido Comunista, y aceptó colaborar con el gobierno de Weimar. Por cierto, algunos de los miembros de ese Freikorps se convertirían más tarde en compañeros de Hitler en el partido nazi. Ese partido ya existía en ese momento, aunque bajo otro nombre. ¿Qué es lo que normalmente impulsa cualquier progreso? ¿Qué hace que una persona piense de manera diferente, encontrando a veces opciones que son beneficiosas para la humanidad? Exactamente, las contradicciones. Por ejemplo, los faroles de aceite y gas que no eran lo suficientemente brillantes, que se apagaban rápidamente y requerían mantenimiento constante, además de ser muy peligrosos por su potencial de incendio, llevaron a la humanidad a inventar la bombilla. Es decir, cualquier contradicción lleva a la creación de algo nuevo. Así que en Alemania, en contraste con el Partido Comunista, que surgió a finales de diciembre de 1918, en enero de 1919 ya apareció un nuevo partido, el Partido Obrero Alemán, DAP. El líder de este partido y su principal inspirador ideológico fue Anton Drexler, hijo de un humilde trabajador ferroviario, que en ese momento trabajaba como simple cerrajero. Fue inspirado para dar este paso por el director de la gran empresa MAN. Sí, esa misma empresa cuyas camiones y autobuses, con su famoso logo, circulan hoy por todo el mundo. Drexler es el autor de uno de los primeros documentos ideológicos del nuevo movimiento, el artículo titulado El colapso de los internacionales proletarios y la caída de la idea de la hermandad universal. Es decir, promovía la idea de la grandeza alemana entre los trabajadores. Y en ese momento había muchos trabajadores, ya que el gobierno republicano les había dado el derecho a ser votantes y, por así decirlo, a participar en la vida política del país. Pero, lamentablemente, los trabajadores no entendían nada de política. Diversos partidos y círculos políticos crecían como levadura. Para finales de 1919 ya había casi 100 de ellos en todo el país. El DAP contaba en ese momento con poco más de 50 miembros. El gobierno trataba de seguir todas las organizaciones, por si acaso no fuera que se les ocurriera algo. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo mantenerlos a todos bajo control? Claro. Hay que infiltrar a alguien de confianza, un informante. Así fue como Hitler terminó en el Partido Obrero Alemán, DAP. Él era un informante. Así que, en realidad, su carrera política comenzó no solo como miembro del Consejo de Soldados, sino también como delator y soplón. Adolf asistió a las reuniones del partido y, de repente, comenzó a pensar. Todo parecía estar bien, en todos los problemas se culpaba a los franceses, a los británicos y, por supuesto, a los judíos. La verdad seguía siendo de los trabajadores. Pero algo le decía a Hitler que no debía actuar así. No solo debía quedarse callado y discutir sobre la vida del pueblo, sino trabajar para levantar a ese pueblo. En una de las reuniones, se levantó y pronunció un discurso apasionado, lo que inmediatamente cautivó a los líderes del partido y al propio Drexler. Le ofrecieron unirse al partido y dirigir la oficina de propaganda. Hitler se entregó a la tarea con gran fervor. Daba conferencias, repartía folletos, olvidando su rol como informante. Pocos meses después, Adolf escribió un nuevo programa para el partido y obligó a Drexler a agregar al nombre del partido la primera parte, Nacional Socialista, para mostrar la estrecha relación de los trabajadores con las ideas de renacimiento nacional del país. Así nació el partido que muchos conocen hoy, el NSDAP. Al año siguiente, Hitler mismo se convertiría en el líder de ese partido, desplazando a Drexler del cargo. Pero aquí es importante mencionar que los miembros del partido intentaron organizar una conspiración contra Hitler y echarlo fuera de sus filas. Sin embargo,
Hitler armó un escándalo, llamando a Anton Draxler un soldado indigno que no había pasado por la escuela de la vida y, por lo tanto, era un líder incompetente. En resumen, la conspiración fracasó. Pero para Adolf fue una buena lección. Inmediatamente creó los escuadrones SA, las tropas de asalto de Hitler y su guardia personal. Fueron muy efectivos para los combates callejeros. Mientras tanto, en la República de Weimar crecía la desconfianza de los ciudadanos hacia su gobierno. En primer lugar, no todos entendían qué era una república y cuáles eran sus objetivos. La composición del gobierno cambiaba constantemente, mientras que el presidente Ebert permanecía en su puesto. Aunque la Constitución de Weimar era la más avanzada para su tiempo, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, había libertad religiosa y se realizaban referendos. Pero también existía un artículo que permitía al presidente tomar decisiones por su cuenta, eludiendo al Reichstag. Lo que resultaría de esto para los alemanes aún no descubriremos. En segundo lugar, los disturbios callejeros interminables. Al principio eran oficiales monárquicos, pero luego, a raíz de los requisitos del Tratado de Versalles, el gobierno se vio obligado a disolver la Brigada Erhardt, uno de los mayores escuadrones del Freikorps. Esto provocó protestas entre los nacionalistas que iniciaron una revuelta en Berlín. Sin embargo, el presidente Ebert huyó de Berlín y llamó a los trabajadores a hacer huelga. Esto funcionó y la rebelión fracasó. Para 1923, la situación en el país se había vuelto tan tensa que vivir en él se había vuelto prácticamente insoportable. En todos los aspectos, el país estaba sumido en una profunda crisis, sin incluir la economía, pero entonces llegó una calamidad de donde menos se esperaba. La inflación. Parece una palabra simple y hasta bonita. Sin embargo, cuánta tragedia encierra. ¿Qué es la inflación? Es la devaluación del dinero frente al aumento de los precios de los bienes y servicios. ¿Cuáles son las causas de la inflación? La primera, la emisión de dinero no respaldado por el Banco Central, es decir, la moneda nacional aumentó, pero la cantidad de bienes y servicios permaneció igual. La segunda, el gasto rápido de dinero por parte de la gente, que empieza a temer que mañana ya no podrán comprar nada con esa cantidad. La tercera causa, la disminución del PIB. Así que, en 1923, las tres causas llevaron a la República de Weimar a un descontrolado aumento de la inflación. Y no debemos olvidar la deuda con la Entente. En los primeros años, los alemanes intentaron cumplir con los términos del Tratado de Versalles, demostrando que era imposible, y luego simplemente dejaron de pagar, argumentando la falta de dinero. Los franceses, después de pensar un poco sobre cómo hacer cumplir las obligaciones alemanas, decidieron ocupar la zona industrial más importante del país, el Ruhr, dañando aún más la ya moribunda economía del estado de Weimar. Ahora la inflación cubría al país como el Vesubio cubrió Pompeya con ceniza. Se desató de tal manera que los trabajadores ya no necesitaban billeteras. Recibían su salario en maletines, y cada día. Así es como lo contó Erich Maria Remarque en su libro Tres camaradas *. Entonces había inflación. Mi salario mensual era de 200.000 millones de marcos. El dinero se pagaba 2 veces al día, y después de cada pago se otorgaba un descanso de media hora para correr a las tiendas y comprar algo antes de que saliera el nuevo tipo de cambio del dólar y el valor del dinero se redujera a la mitad. Quien esté familiarizado con las obras del revolucionario Lenin, entenderá inmediatamente a dónde quiero llegar. La República de Weimar se encontraba en una situación revolucionaria, las élites ya no podían gobernar el país y las clases bajas no querían seguir viviendo así. Los comunistas de Rusia intentaron aprovecharse de esto, pero el gobierno encabezado por Ebert sofocó duramente todas las rebeliones. Pronto, el gobierno de Berlín detuvo la máquina de imprimir dinero y dejó de luchar contra los franceses en el Ruhr. Esto provocó una tormenta de indignación entre los patriotas de Baviera, quienes consideraron esa conducta del gobierno como una traición. Los bávaros declararon el estado de guerra en su territorio y,
reuniendo un ejército, decidieron marchar hacia Berlín. El movimiento fue liderado por el ex primer ministro de Baviera, Gustav von Kahr. Sin embargo, apareció una competencia, Hitler y Ludendorff. Hitler decidió unir esfuerzos, pero nadie lo escuchó, lo que enfureció al líder nazi. La noche del 8 de noviembre, en la cervecería Burgerbraukeller se reunió un público de 3.000 personas para escuchar al jefe del gobierno, von Kahr. Hitler estaba en la puerta con un abrigo, un sombrero y una jarra de cerveza en la mano. Alrededor de las 9 de la noche, de repente rompió la jarra, empujó a los que estaban sentados y subió a la mesa. Luego, como en una película, disparó al techo con su pistola y declaró: «Ha comenzado la Revolución Nacional». Sin pestañear, les inventó a los presentes que los cuarteles militares y el edificio de la policía habían sido tomados y que los soldados y los propios policías ya se habían unido a él. Anunció que el gobierno había sido destituido. Ludendorff se unió a él, aunque no sabía nada del golpe, pero lo apoyó. Cuando en la sala empezó a elevarse una ola de indignación, Hitler anunció que 600 asaltantes con ametralladoras rodeaban la cervecería y que si no se callaban, instalarían una ametralladora en el balcón de la sala. Aquí ya no mentía. Mientras tanto, los soldados y la policía no pensaban en unirse a las banderas con la esvástica. Las tropas leales al gobierno comenzaron a concentrarse cerca de la cervecería. Alrededor de las 22 horas, Hitler salió para tratar de calmar el inminente enfrentamiento entre ellos y sus asaltantes. Gustav von Kahr hizo como si aceptara las condiciones de Hitler, pero tan pronto como éste salió de la cervecería, los soldados de von Kahr intentaron arrestarlo, aunque él logró escapar. El levantamiento, conocido como el Putsch de la cervecería fue sofocado por el ejército y la policía. Pocos días después, Hitler fue detenido en un apartamento clandestino y juzgado. En su discurso durante el juicio, Adolf convirtió su intervención en una propaganda de su partido. Así lo hizo para la prensa, no solo alemana, sino más bien para la mundial. Hitler fue condenado a 5 años de prisión y su partido fue prohibido. Pero no lo deportaron a Austria, aunque durante todo este tiempo Hitler nunca llegó a convertirse en ciudadano alemán. Simplemente, en Weimar, los ultranacionalistas eran tratados con mucha tolerancia. En la cárcel cerca de Múnich, Hitler estuvo en excelentes condiciones, se le permitía recibir a conocidos y amigos, uno de los cuales fue quien transcribió el principal libro de su vida, Mein Kampf. Hablaremos más a fondo sobre este libro en otra ocasión, pero ahora basta con decir que Hitler lo vendió y ganó bastante dinero con él. Adolf fue liberado de la prisión un año después por buen comportamiento, pero al salir, simplemente no reconoció al país. ¿Recuerdan qué fue lo que originó el levantamiento en Baviera? ¿Qué pasó con la economía del país y cómo floreció la inflación? La República de Weimar, hace poco más de un año, estaba prácticamente de rodillas. Pero ahora la situación había cambiado drásticamente. ¿Cómo fue posible que en tan poco tiempo el país tan empobrecido saliera de la crisis económica? ¿Qué tipo de mago realizó este gran milagro económico? La respuesta es Gustav Stresemann, miembro del Partido Nacional Liberal de Alemania. Él creó el nuevo banco Rentenbank respaldado por toda la tierra bajo fábricas y granjas. Este banco emitió una nueva moneda, el Rentenmark que fue igualada al valor del oro que había antes de la guerra. Se emitieron 2,4 mil millones de Rentenmarks Un Rentenmark se cambiaba por 1 billón de marcos en papel. La población comenzó a confiar en un dinero sin tantos ceros, lo que ayudó a frenar la hiperinflación. Stresemann se convirtió en canciller de Weimar y se rodeó de talentosos financieros. Alemania dio un gran salto adelante en su crecimiento económico y político. Bajo su liderazgo, el país salió de su aislamiento internacional y se unió a la Sociedad de Naciones. Para 1929, los alemanes se dieron cuenta de que este hombre podía sacar a su país del callejón económico sin salida.
El partido alemán comenzó a ganar popularidad, mientras que el NSDAP de Hitler perdía seguidores. Es posible que, si Stresemann no hubiera sufrido un grave derrame cerebral, Hitler no hubiera llegado al poder y la Segunda Guerra Mundial no hubiera ocurrido. Pero la historia no sabe de palabras como sí. O quizás. Todo ocurrió como ocurrió y nada puede reescribirse. En ese momento, el presidente de la República de Weimar, Ebert, muere y es sucedido por Paul von Hindenburg, quien mantiene la forma republicana de gobierno con su constitución. Mientras tanto, Hitler empieza a buscar una base para su nuevo movimiento político y la encuentra. Pero ahora ya no se trata de los trabajadores, sino de ese sector de la sociedad que no se benefició del crecimiento económico, sino que solo perdió. Son los agricultores que sufrieron la caída de los precios de los cereales y la clase media urbana, desde los profesores hasta los pequeños comerciantes. Las ayudas del gobierno los ignoraron y el desempleo era alto entre ellos. Pronto Hitler conoce a un joven seguidor del romanticismo alemán, Joseph Goebbels, un excelente publicista. Goebbels despliega una amplia propaganda de la política de Hitler en Berlín. Los nazis hicieron una excelente campaña publicitaria de su movimiento antes de las elecciones al Parlamento y perdieron, quedando en uno de los últimos lugares. Hitler entendió que los alemanes no querían el nazismo, por lo que decidió explicarles quiénes eran los culpables de todo. Pero mientras Adolf reflexionaba, en el mundo ocurrió un evento que cambió el curso de la historia. En octubre de 1929, la Bolsa de Valores de los Estados Unidos colapsó y comenzó una fuga de capitales de Alemania. El gobierno de Weimar no encontró nada mejor que aumentar los impuestos y reducir las prestaciones sociales. En la República comenzó un desempleo masivo, la gente vendía todo lo que podía vender, los niños morían de hambre y enfermedades. El gobierno intenta unirse con Austria, pensando que juntos podrían superar la crisis, pero Gran Bretaña y Francia se oponen. Recuerdan el Tratado de Versalles, pero insinúan que podrían ser flexibles con los pagos. Estados Unidos, por el contrario, insiste en las reparaciones. Las ilusiones de una buena vida en la República se desploman como una casa de naipes ante una ráfaga de viento. Los jóvenes ya no confían en el gobierno y su democracia. Se convocan elecciones anticipadas para el Reichstag. En estas elecciones, el partido de Hitler, no sin la ayuda de Goebbels, quien gritaba en cada esquina que solo la unidad de las naciones podría salvar al país, ocupa el segundo lugar. Estas elecciones mostraron que el NSDAP se había convertido en una de las fuerzas principales del país. Los grandes industriales alemanes comienzan a negociar con Hitler, ofreciéndole financiación y colaboración. Hitler, que se ve a sí mismo como un líder del pueblo, acepta la colaboración con gusto. Sabe que sin la ayuda de los capitalistas, de los cuales habla con desprecio en sus discursos públicos, no podrá llevar a cabo lo que ha planeado. Después de las elecciones, las SA comienzan a aterrorizar la ciudad, organizando peleas callejeras y asustando a los ciudadanos comunes. Hitler despidió a los líderes más activos de la SA, tratando de mejorar su imagen ante los ricos alemanes. Pero las SA no se sometieron a Hitler, sino que, por el contrario, se rebelaron y tomaron varias oficinas del partido nazi. Para sofocar la rebelión, Hitler recibió ayuda de las SS, las tropas de élite de los nazis. Hitler tomó el control personal de las SA y ahora la multitud de matones estaba bajo su mando. Pasaron otros 2 años. Los alemanes vivían aún peor. Mientras tanto, Goebbels seguía promoviendo la unidad de la nación y la mejora de la vida. En las nuevas elecciones, el partido de Hitler ganó, con más de 1,5 millones de miembros. Eran campesinos y estudiantes que, después de graduarse de las universidades, no tenían a dónde ir. El gobierno propone nombrar a Adolf como canciller, pero bajo control, para evitar que se descontrole. Durante los primeros meses de su gobierno, Hitler fue solo el jefe de un gobierno de coalición. La comunidad internacional se pregunta cuánto tiempo podrá Hitler mantener ese puesto. Lo consideran un arribista y un fracasado.
Pero Adolf aprovechó de inmediato el derecho de violar los derechos y libertades de los ciudadanos para detener los disturbios, es decir, prohibió algunos partidos y publicaciones e impuso censura. El 1 de febrero de 1933, el Reichstag fue disuelto nuevamente y se convocaron nuevas elecciones en las que los nazis obtuvieron más del 40% de los votos. Sin embargo, a Adolf no le pareció suficiente, ya que para que Alemania dominara el mundo, era necesario tener poder absoluto. Fue entonces cuando el Reichstag, a instancias de Hitler, aprobó una ley que equiparaba los derechos del presidente y el canciller. Ese fue el mayor error. Hitler solo necesitaba superar un último obstáculo, obtener poderes extraordinarios para gobernar sin tener en cuenta el Parlamento y las leyes. Convenció al líder del partido centrista, Ludwig Kaas, para que lo apoyara en el Parlamento, y él aceptó, claro, no sin la ayuda de los camisas pardas de la CSA que lo rodeaban. Finalmente, el líder nazi obtuvo poderes extraordinarios el 23 de marzo de 1933 con 444 votos a favor y 94 en contra. Gran parte de los opositores simplemente no llegaron a la sesión. A partir de ese momento, Alemania se sometió oficialmente a una dictadura, tal como la conocemos hoy. El Estado quedó subordinado a dos objetivos principales, la conquista de la supremacía mundial y la adaptación del pueblo alemán a los ideales raciales de los nazis. ¿Por qué los alemanes aceptaron entregar el poder a un fanático? ¿Se puede decir que fueron las duras y humillantes condiciones del Tratado de Versalles las que llevaron a los nazis al poder? No hay una respuesta clara por parte de los historiadores. Aún siguen discutiendo al respecto. Algunos afirman que los nazis a menudo se referían al año 1919 como el punto de partida de la humillación de Alemania, hablaban de la puñalada por la espalda, de cómo el país fue puesto de rodillas por el Tratado de Versalles, mientras que ellos lo levantaban. Pero no existía una dependencia directa entre el Tratado de Versalles y el aumento de la popularidad de los nacionalsocialistas que los llevó al poder casi 15 años después de su firma. Otros asienten y dicen que no, que fueron precisamente las condiciones del Tratado de Versalles las que llevaron al país a la Gran Depresión y que los alemanes vieron la salvación solo en el partido nazi. Parecían un mal menor en comparación con los comunistas que también intentaban imponer su dictadura. El terror rojo asustaba especialmente a los grandes empresarios y aristócratas. Para ellos, Hitler era un payaso burgués y un charlatán incapaz de hacer nada serio. Desafortunadamente para el mundo entero, cometieron un gran error al subestimar sus capacidades.